Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte 511 y vamos a tratar de las noticias que han acontecido más interesantes esta última semana en el mundo. Noticias referentes a lo que está sucediendo en relación a lo que ya estaba anunciado que pasaría en la Biblia. Noticias antiquísimas que nos hablaban que antes de la segunda venida de Cristo habría un gran conflicto en la tierra. Un conflicto que estamos viendo día a día, principalmente, de momento, en lo que es el Medio Oriente y también en toda la zona de Ucrania, en toda la zona de Europa, pero es un conflicto, este doble conflicto, que cada vez se va extendiendo por más sitios de esta tierra. Nosotros, como siempre, vamos a comentar las noticias que han salido más interesantes en relación a todos estos acontecimientos, que todos vamos siguiendo día a día en las noticias, en lo que va sucediendo, pero que normalmente se nos da una explicación a priorista, una explicación, digamos, siempre pues relacionada tantas veces con el tema económico, con el tema de la búsqueda del poder por el poder, pero que casi nunca se explica lo que hay realmente en el trasfondo, ese trasfondo que tiene tanto que ver pues con las profecías que ya estaban escritas en la Biblia, y que si la gente se diera cuenta que todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba profetizando, se está cumpliendo de una manera exacta en nuestros días, pues desde luego tendrían una oportunidad para entender también todo lo que hay detrás, toda esa lucha que hay cósmica entre el bien y el mal, y cómo hay un grupo que es el bien que pues evidentemente nos da una solución para todo ello, ¿no? Esta solución pues es Jesucristo, desde luego. Todo esto está explicado en la Biblia. Bueno, nosotros empezaremos, como siempre, pues analizando lo que son las profecías que ya estaban escritas en los libros de Isaías, en los libros de Daniel, en Apocalipsis, en Ezequiel, profecías antiquísimas que tienen siglos de antigüedad y que ya nos hablaban del escenario que habría al final de los tiempos, un escenario que se está cumpliendo. Un escenario que tiene mucho que ver pues con Israel. Israel, esta nación que ya desapareció en su momento bajo el ejército romano y que en la época moderna, en el año 1948, pues consiguió restablecer su nación en la zona de Palestina y que ahora pues ya han entrado de lleno para hacer su viejo proyecto del Gran Israel, que ya lo hemos explicado pues muchas veces en conferencias, y también el tema pues del tercer templo. Desde luego ellos piensan que ha llegado su momento, están en un momento de especial euforia, están realmente que piensan que está el éxito a tocar con la punta de los dedos, y por tanto pues el ambiente que se vive en esta nación pues es de una gran excitación. Os traemos para empezar un vídeo que ya tiene unos meses. Esto aconteció en octubre del 2024, para celebrar lo que fue el Yom Kippur en ese momento, pero que veremos en él pues la gran solemnidad y la gran euforia que se respira en las calles de Israel, en las calles de Jerusalén. Este acto que se realizó a los pies del Muro de las Lamentaciones, ¿no? A los pies de lo que es la explanada de las mezquitas, unas mezquitas que tendrán que ir al suelo para que ahí se construya el tercer templo. Bueno, pues veremos esta escena, como siempre impresionante, pero es una escena ya de unos meses, pero que se va, digamos, repitiendo pues, de una forma constante en lo que es Jerusalén. Vamos a ver el vídeo y a partir de aquí pues, iremos avanzando. Bueno, son realmente escenas prácticamente pues, apocalípticas, diría yo, ¿no? Porque desde luego todo esto nos va a llevar a una situación tremendamente enrevesada en la cual pues, todo el mundo va a salir pues, perjudicado de alguna forma u otra. Todo el mundo va a salir pues, trasquilado de toda esta situación que se va a producir en Medio Oriente dentro de poco tiempo. Desde luego, Israel pues, ha empezado este proyecto, creen que les ha llegado el momento, el proyecto del Gran Israel y el del Tercer Templo, y están apretando muchísimo a todas las naciones vecinas. Empezaremos hoy con la noticia que ha acontecido pues, en Gaza esta última semana, que nos dice lo siguiente:
Israel lanza su ofensiva total sobre Ciudad de Gaza con bombardeos y tanques y afirma que tardará varios meses en controlarla. La operación se ha producido el mismo día que una comisión de la ONU ha concluido que el gobierno de Netanyahu ha cometido un genocidio en el enclave palestino. Israel asegura que el informe es falso. Bueno, desde luego, pues no parece que Israel vaya a aflojar, ni mucho menos, todo al contrario. Israel ha puesto la directa y no parará. Ahora veremos un vídeo donde se nos mostrará realmente lo que ha sido esta franja de Gaza y cómo Israel ha ido conquistándola hasta dejarla en el tamaño que tiene actualmente, pero que ya vemos que evidentemente la intención de Israel es acabar conquistando toda esa franja y que allí pues ya no quede ningún palestino, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues ya veis cómo se ha ido estrechando el territorio donde habitaban 2 millones de palestinos y que, bueno, pues me imagino que muchos ya habrán huido de ahí, pero que la mayoría siguen pues en condiciones realmente pues paupérrimas, intentando pues subsistir como pueden, pero que ya vemos además que la intención de Israel es sacarlos de ahí, es expulsarlos y que los acojan pues las naciones árabes vecinas. Desde luego, Israel está en un momento, como decimos, eufórico, está en un momento en el cual pues, ven el éxito a tocar. Lo mismo pues, sus soldados, los soldados que están, digamos, haciendo guerra en todas estas zonas, en todos estos territorios palestinos, pues os vamos a mostrar ahora pues, unos vídeos también donde veremos realmente cuál es el estado de ánimo de estos soldados, ¿no? De estos jóvenes que están luchando ahí, bueno, pues convencidos de que están haciendo realmente, están cumpliendo la profecía, pero que si supieran realmente a quién están sirviendo, pues desde luego saldrían huyendo de ahí, ¿no? Pero bueno, es la situación que hay. Vamos a ver el primero de los vídeos. בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. Bueno, pues ven el éxito a tocar, sin duda. Lo están pasando también mal porque, lógicamente, una guerra siempre es complicada para todos, pero desde luego tienen una superioridad pues, armamentística y tecnológica pues, muy superior a lo que es pues, lo que puede ser la tecnología que está usando y las armas que está usando Hamas. Entonces, bueno, pues eso se ha convertido en una especie de masacre, ¿no? Como ya muchos están denunciando, que ahí se está produciendo un genocidio. Vamos a ver ahora otro vídeo donde veremos pues, más de lo mismo, ¿no? Como estas tropas de jóvenes judíos, de jóvenes israelíes, pues están haciendo la guerra ahí y realmente el estado de ánimo que están demostrando ahora mismo. Así que Israel pues sigue adelante con sus planes, está pues en un momento dulce, parece que todo le está saliendo bien, la oposición que está confrontando pues es muy débil de momento, la verdad, y por tanto pues está avanzando poco a poco en sus planes de crear ese gran Israel, ha empezado por sus vecinos y no parece que nadie de momento lo vaya a frenar.
Bueno, además, pues todas las sanciones que se están anunciando a nivel internacional, esta última semana hemos visto pues como Francia, como Inglaterra, países importantes y de gran peso en el ámbito internacional, pues están ya reconociendo el Estado palestino, están reconociendo la solución de los dos estados. Bueno, Israel ante esto pues ya ha amenazado con acelerar el proceso, con acelerar no solamente el tema de Gaza, sino también pues de conquistar la franja de Cisjordania, toda la parte de Cisjordania, pues a tomar posesión de toda esa parte del territorio. Bueno, ellos no tienen en principio ningún temor y están avanzando pues a gran velocidad, incluso pues aunque hayan estas posibles sanciones internacionales. Vamos a leer esta noticia que os traemos esta semana. Nos dice: así es Super Esparta, la idea de Netanyahu para convertir Israel en una autarquía si el embargo comercial se extiende por el mundo. La invasión de Gaza ha reforzado la determinación de Netanyahu de lograr la independencia económica de Israel. Somos Atenas y Esparta, o quizá la Super Esparta. No tenemos otra opción, dijo el premier israelí. El mandatario mira a Qatar. Actualmente varias entidades y países liderados por Qatar intentan imponer un bloqueo a Israel. Esto incluye, ante todo, un bloqueo mediático financiado con grandes sumas de dinero de Qatar y otros países como China, seguro. Bueno, aparte del bloqueo que le puedan hacer a nivel comercial, pues Israel, en este trozo que os he destacado de esta noticia, pues viene a quejarse de que Qatar, que es este país que ya sabéis, esta monarquía árabe, que está haciendo de mediadora entre Israel y Hamás, bueno, pues Qatar siempre, pues por lo visto, está a través de todo su potencial económico, que es muchísimo, porque tienen pues muchos recursos naturales que los están vendiendo a un buen precio. Bueno, pues tiene también un poder mediático muy potente Qatar, ¿verdad? Entonces ellos están con su dinero y con su poder mediático, según Israel, pues haciéndoles la puñeta, ¿no? Les están pues desprestigiando, los están pues intentando socavar su imagen. Bueno, pues pero de todas formas, bueno, Israel está decidido bueno, contra viento y marea, pues seguir con sus planes. Ellos piensan que se está cumpliendo la profecía bíblica en ellos y por tanto pues no van a frenar así como así. Así que de momento están consiguiendo sus objetivos. Por ejemplo, en Siria, ¿no? Esta semana hemos visto esta noticia. Siria dividida, el Éufrates como nueva frontera de poder. Y nos dice el papel de Turquía y Estados Unidos. Turquía financia y equipa facciones islamistas, mientras que Estados Unidos entrena y arma a los kurdos. Sin embargo, la desconfianza kurda hacia Washington crece ante la posibilidad de ser abandonados una vez más. Bueno, pues como siempre en Siria vemos la situación, ¿no? Vemos este gobierno islamista y yihadista dirigido por al-Shara que ha conseguido el poder, pero que no controla ni mucho menos todas las partes de Siria, una Siria que es muy diversa en pueblos diferentes y en tendencias diferentes. En esta parte, detrás del Éufrates, pues se encuentra lo que es el Kurdistán, ¿no? Parte del Kurdistán, los kurdos, que siempre pues han intentado crear una nación por su cuenta. Bueno, pues Estados Unidos está aprovechando este sentimiento nacional pues para financiarlos, equiparlos, armarlos y que los kurdos pues hagan como un aguijón de avispa, pues vayan haciendo también la vida imposible tanto a Siria como a Turquía de paso también, ¿verdad? Bueno, por otro lado, Turquía está defendiendo al gobierno islamista de Siria, el que ahora tiene el gobierno. ¿Por qué? Pues porque Turquía, aparte de tener la misma fe que ellos, pues está intentando evocar lo que fue el Imperio Otomano, quiere recuperar toda la influencia que tuvo en su momento y también tiene grandes intereses gasísticos en el sentido de que quiere pues, que ese gran gaseoducto que quiere construir en una Siria pacificada, lleve el gas de Qatar hasta Europa pasando por Turquía. Entonces Turquía tiene unos grandes planes de futuro y estos planes de futuro pasan sí o sí en pacificar Siria. Por eso está financiando y ayudando tanto al gobierno yihadista que hay ahora mismo en Siria. Pero a Estados Unidos le interesa que Siria se desmembre, que Siria sea débil, que Siria acabe pues, en 1000 pedazos, porque está a favor de que Israel se haga con uno de esos pedazos, que pueda crear ese gran Israel del cual tiene que formar parte una parte de Siria. Y por eso Estados Unidos está apoyando a los kurdos para que
en fin, esa unidad en Siria sea prácticamente imposible. Como siempre, pues intereses contrapuestos que llevan a las guerras de nunca acabar. Por otro lado, pues Israel se está preparando también para afrontar lo que va a ser el grueso del mundo del Islam. Pensemos que hasta ahora Israel se ha tenido que enfrentar pues, a sus vecinos palestinos, al Líbano, a Siria también, ¿no? Haciendo pues ahí de las suyas. También en Irak también contribuyó a que hubiera esa situación, etc. Y también, pues no olvidemos el caso de Irán, ¿no? con esa guerra que tuvo de 12 días. Pero parecía que las monarquías del Golfo, todos esos países tipo Arabia Saudí que hay en la península arábiga, pues de momento eran aliados de Israel, ¿no? Que habían hecho pacto muchos de ellos y algunos estaban pues a punto de hacerlo. Pero a medida que van pasando las semanas, a medida que se van sucediendo los acontecimientos, parece que todas esas monarquías del Golfo cada vez están más confrontadas con Israel, más indignadas con lo que Israel está haciendo. Y ya solo faltaba pues, el ataque que vimos hace unas semanas, donde mandaron un misil a esa delegación de Hamás que había acudido a la capital de Qatar, Doha, para pues, enfrentar negociaciones una vez más con Israel. Y a Israel no se le ocurrió otra cosa pues, que mandarles un misil para matarlos a todos, ¿no? Bueno, pues esto desde luego ha encendido los ánimos. Nos dice la noticia que os traemos: Qatar reúne a más de 50 países árabes e islámicos para trazar una respuesta diplomática común al ataque israelí en Doha. La cumbre de emergencia coincide con el encuentro de Marco Rubio y Benjamin Netanyahu en Israel. Otra noticia realmente a destacar: Pakistán y Arabia Saudita firman un pacto de defensa tras el ataque israelí en Qatar. Bueno, pues Pakistán, que es una nación árabe, es una nación donde se profesa el Islam, una nación, por tanto, sunita también, afín a todas estas monarquías del Golfo, pues ha firmado, según se nos dice y leeremos ahora, un pacto de defensa pues, para fortalecer ambas posiciones de ambos países ante lo que es una amenaza cada vez más abierta de Israel. Nos dice la noticia lo siguiente: Pakistán y Arabia Saudita firmaron un acuerdo estratégico de defensa mutua que compromete a ambos países a responder conjuntamente en caso de agresión contra alguno de ellos, en un movimiento que refuerza la alineación de Riad e Islamabad frente a Israel y que se produce tras los recientes ataques israelíes contra la cúpula del grupo terrorista islámico Hamás en Qatar, según fuentes oficiales. El pacto fue firmado en Riad durante la visita del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien recibió honores militares antes de reunirse en el Palacio Real Qasr al-Yamama con el príncipe heredero y primer ministro saudita, Mohammed bin Salman. Ambos calificaron la relación bilateral de histórica y estratégica y anunciaron la firma del acuerdo. La medida inédita en la relación militar entre Islamabad y Riad llega en un momento de gran tensión en Oriente Medio. Hace menos de 2 semanas, Israel lanzó bombardeos en Doha dirigidos contra líderes de Hamás, un ataque en el que murieron al menos 5 integrantes del grupo terrorista y que expuso la vulnerabilidad de Qatar, generando inquietud en los estados del Golfo. La firma del acuerdo también provocó reacción en la India, vecino de Pakistán y país con el que mantiene tensiones históricas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Delhi emitió este jueves un comunicado en el que reconoció que el entendimiento entre Riad e Islamabad llevaba tiempo en consideración, pero subrayó que analizará sus consecuencias. Bueno, la India se muestra de momento prudente. Ya sabéis que la India tuvo una confrontación hace poco con Pakistán por un tema pues, de la Cachemira, ¿no? Esa región pues, que hace frontera entre los dos países y que está siempre en disputa. Bueno, pues los llevó a las manos una vez más, ¿no? Pero como ahora India pues parece que se está acercando cada vez más al bloque de Rusia y de China, confrontando pues a estos aranceles que les ha impuesto Estados Unidos, por tanto vemos una sintonía cada vez mayor entre la India, Rusia y China, y Pakistán está muy unido a China, pues bueno, quizá también eso sea el preludio de un cambio también en cuanto a las relaciones de estos dos países, de Pakistán y la India. En todo caso, bueno, de momento la India ha optado por la prudencia ante esta, digamos, alianza estratégica que ha hecho Pakistán con Arabia Saudita. Siguiendo con el tema pues, de estas monarquías del Golfo, también nos decía esta noticia esta semana:
Arabia Saudita advierte a Israel que la anexión de Cisjordania es una línea roja, es decir, que Israel está yendo a por Cisjordania y Arabia Saudita y estas monarquías del Golfo ya han advertido que eso va a ser, si realmente Israel se atreve a anexionarse completamente a Cisjordania, esto va a ser un antes y un después, y ahí sí que podemos ver realmente ya el inicio de las hostilidades militares entre ambos bloques. Nos decía esta noticia, os destaco este trozo que os he traído, que dice que el primer ministro Benjamin Netanyahu reunió a su gabinete para evaluar posibles respuestas al reconocimiento occidental del Estado palestino. Entre las medidas en estudio están la recalificación de áreas de Cisjordania. Es decir, que Israel está con la determinación, a causa de que tantos países están optando por la solución de los dos estados, de ir a hechos consumados, conquistar lo que queda de Cisjordania por conquistar, y de esta forma que ya no haya ninguna posibilidad de que en un futuro nadie pueda proponer pues la solución de los dos estados, porque ya no va a existir Palestina por ningún lado. Bueno, pues Israel está en este empeño, y por otro lado vemos cómo las naciones pues de estas monarquías del Golfo pues han puesto ya la línea roja, que como esto pase pues va a haber confrontación ya directa con Israel. Bueno, pues todo esto es cuestión de tiempo que todo esto estalle. Ahora os vamos a poner un vídeo para que entendamos mejor lo que son, digamos, las fronteras con Cisjordania y exactamente cómo funciona Cisjordania, porque no es que sea un país totalmente controlado por la autoridad palestina, sino que es un país pues, muy desmembrado también. Vamos a ver cómo funciona para tenerlo más claro. Mucha gente piensa que Palestina y Jordania comparten una frontera terrestre, pero eso no es cierto. Esta es Palestina y este es Israel. Palestina está dividida en dos partes, Gaza y Cisjordania. Al mirar el mapa, podría parecer que Cisjordania comparte frontera con Jordania, pero aquí está el giro. Bajo los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995, Cisjordania se dividió en tres áreas: Área A, Área B y Área C. El Área A cubre el 18% del territorio y está completamente bajo el control de la autoridad palestina. El Área B constituye el 22%, donde la autoridad palestina tiene control administrativo, pero Israel se encarga de la seguridad. El Área C es la más grande, con un 60% del territorio bajo control total israelí. En esta área, los palestinos no pueden moverse libremente sin la aprobación de Israel. Ahora, aquí está lo interesante. Jordania sí comparte frontera con Cisjordania, pero esta conexión está fuertemente restringida. De hecho, el único cruce real entre ambos es el puente Rey Hussein, en el norte. Este puente sirve como el principal punto de tránsito para los palestinos que viajan a Jordania, pero los palestinos no pueden cruzar sin el permiso de Israel. Bueno, pues ya veis lo enrevesado de la situación, ¿no? Cómo Cisjordania se ha ido minando poco a poco por parte de Israel hasta convertirla en una especie de queso gruyère, ¿no? Llena de agujeros, y que desde luego pues ya solo queda apretar un poco para que Israel se acabe pues quedando con todo lo que es Cisjordania, aún la controlada por los palestinos. Bueno, el proyecto de Israel de construir este gran Israel, pues desde luego no va a frenar y va a seguir para adelante, aunque va a tener que confrontar toda la oposición árabe, toda la oposición del Islam, que cada vez se está posicionando más claramente contra estos planes y que ya, como hemos visto, han puesto la línea roja de Cisjordania. Bueno, veremos cómo avanza todo esto, pero desde luego todas las profecías que habían en la Biblia, que se nos hablaba que ahí pues habría un cambio en las tierras de Israel, un cambio que finalizaría con la construcción del tercer templo, pues todo esto está aconteciendo ante nuestros ojos y ante el asombro pues del que sigue las profecías. Bueno, en este sentido, en esta disputa pues, que está increciendo entre Israel y las monarquías del Golfo, pues vemos también esta noticia referente a Qatar. Nos dice: Netanyahu apunta a Qatar por difundir la monstruosa mentira de que Israel mató a Kirk, a Charlie Kirk. Bueno, ya sabéis que se ha, digamos, difundido el rumor de que detrás del asesinato de Charlie Kirk pues estaba el Estado de Israel, ¿no? Muchos dicen pues que, bueno, que Charlie Kirk estaba criticando últimamente a lo que era Israel, a lo que estaba haciendo, a sus planes de futuro. Bueno, hay quien lo interpreta de esta forma, ¿no? Desde luego, bueno, esto se va, según mi opinión personal, un poco de lo que es pues la realidad, ¿no? La verdad es que Charlie Kirk era un gran admirador del Estado de Israel. Hacía poco, además, antes de morir, pues que Netanyahu lo había invitado a visitar el país. Charlie Kirk, desde luego, estaba totalmente alineado con el movimiento MAGA, con el movimiento pues, de Donald Trump,
y él defendía pues una América dando soporte a Israel, ¿no? Porque ellos, pues como evangélico que era Charlie Kirk, pues apoyan que Israel pues se salga con la suya y acabe construyendo el tercer templo. Ya sabéis que ellos pues intentan conseguir los americanos pues que se haga el tercer templo, y ahí pues cumpliendo la profecía de Apocalipsis 13 pues van a dar soporte a que se posicione el Vaticano, el papado que haya en ese momento, el papa que haya en ese momento, en el tercer templo pues para dirigir ese nuevo orden mundial. Esta es la intención que tienen y por tanto esto es lo que se va a conseguir pues siguiendo pues y dando cumplimiento a las profecías que ya indicaban esto, ¿no? Bueno, pues de todas formas pues se ha quejado Netanyahu de que se los haya acusado de estar detrás del asesinato de Charlie Kirk, y dice que Qatar está detrás pues de esta mentira, ¿no? Bueno, ya sabéis que Qatar, como hemos dicho antes, tiene un gran poder mediático y por tanto Qatar puede pues hacer circular pues la información un poco como ellos quieren, ¿no? Desde luego. Pero bueno, de ahí a que esto sea real, pues ya no es tan verosímil, ¿verdad? Pero bueno, es lo que dicen ellos, ¿no? Nos dice la noticia, los teóricos de la conspiración han afirmado, sin presentar pruebas, que el Estado de Israel estuvo detrás del asesinato debido a las críticas, aunque leves, que formuló Kirk a las políticas del país y su primer ministro. Esto es una locura, falso y escandaloso, apuntó Netanyahu, a la vez que elogió a Kirk por su activismo entusiasta a favor de Israel y revelando que habían hablado en varias ocasiones y que el primer ministro le había invitado recientemente a visitar Israel. Poco después añadió, ahora algunos están difundiendo estos rumores repugnantes, quizá por obsesión, quizá con financiación catarí. La acusación surge en un momento en que la oficina de Netanyahu se ha visto envuelta en un escándalo conocido como el Qatargate, debido a los cuantiosos pagos desde Qatar a algunos de sus principales asesores. Bueno, esta es otra vía a través de la cual pues, estas monarquías del Golfo estos últimos años han intentado ir minando a Israel, no solamente a través de difundir información y denunciando todo lo que está haciendo Israel, sino que además también a través de financiar y sobornar tantas veces pues, a políticos de alto nivel pues, en la nación judía. Bueno, esto desde luego se hace también, me imagino, pues para desprestigiar tanto como se pueda y para minar tanto como se pueda a esa nación, ¿no? Para interferir en sus planes, influenciar también en las políticas que se hacen en Israel, etc. Bueno, pues esto es lo que denunciaba en esta noticia pues, el presidente Netanyahu. Pero bueno, desde luego pues lo tienen bastante negro, ¿no? Todas estas monarquías árabes y todos estos países islámicos, porque desde luego Israel está siendo pues apoyado al 100% por Estados Unidos. En esta noticia que os traemos esta semana vemos lo siguiente también. Estados Unidos planea una venta de armas a Israel por casi 6.000 millones de dólares. Mientras Washington refuerza su apoyo a Israel, otras potencias adoptan medidas contrarias. Trump volvió a pronunciarse sobre los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás, a los que calificó como un genocidio al más alto nivel. Bueno, pues Estados Unidos apoyando a pleno a Israel. Estados Unidos tiene pues muchísimo interés en que Israel se salga con la suya, en que Israel construya ese gran Israel y construya el tercer templo, porque como ya hemos dicho muchas veces, Estados Unidos quiere que el tercer templo de Jerusalén se haga. Estados Unidos está luchando por crear un nuevo orden mundial al que todas las naciones acaben plegándose, un nuevo orden mundial que se va a dirigir desde Jerusalén, desde el tercer templo, y que lo va a dirigir cumpliendo las profecías que hay en Apocalipsis 13 y en otros lugares, lo va a dirigir el Papa que haya en ese momento, ¿no? El Papa que será visto en esos momentos como el líder moral necesario para sacar al mundo de la situación en la cual nos veremos abocados de aquí pues pocos años. Así que esta es la situación. Estados Unidos está apoyando, por tanto, totalmente a Israel para que, pues, en fin, un Israel ilusionado en que realmente va a poder construir ese tercer templo y que va a poder ser el centro de todas las naciones en la tierra, ese Israel al que van a acudir todas las naciones para adorar pues, en el tercer templo. Bueno, pues ese sueño de Israel desde luego no se va a cumplir, porque según las profecías, cuando Israel acabe de construir el tercer templo, quedará pues ya tan debilitado y será tan impopular su imagen, ¿no? Por todo lo que habrá hecho para conseguirlo, que desde luego pues, no va a poder acceder a ese sueño, a ese viejo sueño, y ahí se va a posicionar pues, el Papa que haya en esos momentos, ¿no? En fin, todo esto pues, se ha ido explicando en este canal y desde luego pues, lo seguiremos explicando porque es el gran engaño que le espera a este mundo dentro de muy poco.
Ahora os vamos a pasar un vídeo para que veáis también pues, lo que está haciendo Europa, ¿no? El papel, como siempre que decimos, que hablamos de Europa, vemos que hace respecto a Israel. Europa siempre pues, está hablando que sí, que hay que detener ese genocidio que se está haciendo pues, con los musulmanes, con los palestinos. Están siempre hablando de que hay que que tienen que haber sanciones, que tienen que pues, impedir que vaya armamento para allá, que tienen que impedir que hayan intercambios comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente vemos cómo nunca se toman medidas, digamos, de impacto, ¿no? Medidas que realmente lleguen a afectar de una forma pues, importante a Israel. Y esto en gran medida también es porque, bueno, porque Europa en el fondo no quiere perjudicar a Israel. Europa en el fondo está a favor de Israel porque están totalmente a favor de que se construya ese tercer templo. Pensemos que Europa cada vez se está recatolizando más. Europa pues siempre ha estado supeditada a lo que son sus gobiernos al Vaticano y ahora pues cada vez más incluso las poblaciones europeas lo van a estar, ¿no? Por temas pues de esta nueva recatolización que se está efectuando en Europa, sobre todo a través de los jóvenes y que va a tener pues éxito dentro de muy poco. Bueno, todo esto lo hablaremos el jueves, incluido pues todo el tema de Charlie Kirk, también todas las consecuencias que está teniendo ese asesinato y en relación también a ese falso reavivamiento pues, que está habiendo en Estados Unidos y que ya estaba también profetizado. Todo esto lo veremos el jueves. Ahora vamos a pasar el vídeo donde veremos el canciller alemán hablando pues, acerca de Israel, ¿no? Y cómo, pues, bueno, una vez más las naciones europeas no se ponen, curiosamente, nunca de acuerdo para acabar de ir frontalmente contra el país hebreo. Vamos a ver el vídeo. Para el gobierno federal, hoy no se plantea la cuestión del reconocimiento de un Estado palestino. Para nosotros, tal reconocimiento debería ser uno de los últimos pasos en el camino hacia una solución de los Estados. Estamos del lado de Israel, lo que no significa que compartamos todas las decisiones tomadas por el gobierno de Israel, y creo que ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Sobre las cuestiones que ahora se plantean a nivel europeo, vamos a tomar una decisión conjunta en los próximos días. Habrá una sesión del Parlamento alemán la semana que viene en Berlín, así que la semana que viene vamos a deliberar sobre estas cuestiones en el seno del Gobierno federal y supongo que después habrá una posición alemana en el Consejo Informal el 1 de octubre en Copenhague, una posición aprobada por todo el Gobierno federal. Vemos sobre todo el grandísimo sufrimiento de la población civil en la Franja de Gaza. Compartimos la opinión de que esto no es proporcional con respecto a los objetivos que espera alcanzar con razón el gobierno israelí. Esta guerra cesará cuando Hamás liberará los rehenes y deje las armas. Es cuestión de horas, Hamás puede poner fin a esta guerra, pero aún así vemos que los medios que se emplean de forma crítica. No compartimos la opinión del gobierno de Israel de que de esta manera puede alcanzar su objetivo, es decir, eliminar a Hamás de forma duradera. Así que compartimos la crítica con respecto al procedimiento. No compartimos la descripción de genocidio. Bueno, ¿habéis entendido algo? No, ¿verdad? Es decir, dicen una cosa y la contraria. Este es el papel que está pues, haciendo Europa en toda esta situación. Ya sabéis que a nivel de psicología, de estrategia, de geopolítica, siempre es bueno pues, que a la hora de realizar una acción, de cara a la acción, a la opinión pública, ¿no? Pues siempre haya un poli bueno y un poli malo, ¿no? Uno que es el que directamente acomete la situación, pues cueste lo que cueste, y otro pues que va con, bueno, en fin, con palabras, vamos a decir, pues
bonitas, ¿no? Con palabras pues intentando pues palabras comprensivas, ¿no? Que intenten pues también ponerse a favor del que está siendo atacado, ¿no? De manera que parece pues que hay como un contrapeso pues que de cara a la opinión pública a nivel psicológico pues ayuda a soportar mejor la situación, ¿no? Y aun viendo que la cosa pues es gravísima, pues de momento las multitudes tampoco, digamos, pues que se han lanzado masivamente a las calles para pedir que todo esto se detenga, ¿no? Sí que han habido manifestaciones, pero desde luego la gran mayoría de la gente de momento se queda en casa. Bueno, todo esto se va trabajando muy bien. Ellos son unos grandes conocedores de la psicología humana, de la psicología de masas, y saben perfectamente pues cómo afrontar las situaciones pues para sacar el mejor rédito posible. Así es como trabajan, y desde luego han ido pues perfeccionando el método a través de los años, y ahora que estamos ya pues en la última etapa, desde luego pues están sacando todo su conocimiento pues de una forma desgraciadamente magistral, ¿no? Vamos a ver ahora otro vídeo donde veremos pues a Jeffrey Sachs, que es un economista de una cierta fama, ¿no? El cual pues nos va a hablar acerca de lo que se está haciendo también respecto a Rusia, respecto a China, ¿no? Ya sabéis pues que todo este nuevo orden mundial por el cual está trabajando Estados Unidos, un nuevo orden mundial que está pues intentando conquistar toda la zona pues de Israel para poder hacer ahí pues ese tercer templo, y finalmente que en Jerusalén se construya el tercer templo y se posicione ahí pues el Papa que haya en ese momento, ¿no? Dirigiendo ese nuevo orden mundial. Bueno, pues ese empeño de construir ese nuevo orden mundial, desde luego pues hay un eje que se le opone, ¿no? Este eje pues es Rusia, es China, es Corea del Norte, también la India últimamente, bueno, y más países. Entonces, esto que lo decimos en este canal continuamente, y que lo decimos porque al estudiar las profecías ves que es lo que tenía que pasar realmente al final de los tiempos, y es lo que está pasando, también es pues reafirmado y refrendado pues por gente que, sin conocer en principio para nada la Biblia, ni las profecías, ni lo que defiende este canal, pues acaban diciendo también un poco lo mismo. Vamos a escuchar a este economista, por tanto, donde a través de sus palabras veremos cómo viene a reafirmar esto, ¿no? Cómo Estados Unidos está apretando para que estos dos bloques que se están oponiendo de momento, tanto Rusia como China, pues dejen de hacerlo. Vamos a ver el vídeo. Existe un intento bastante generalizado de debilitar a China de cualquier manera, y para los políticos estadounidenses maliciosos, creo que peligrosos, ven a Taiwán como algo con lo que jugar contra China. De la misma manera que muchos en Estados Unidos vieron a Ucrania como algo para provocar a Rusia. El apoyo de Estados Unidos a la adhesión de Ucrania a la OTAN tenía que ver principalmente con Estados Unidos y con debilitar a Rusia, no con Ucrania en sí, que terminó perdiendo gravemente en esta guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia. Así que Taiwán es ahora parte de una contienda entre China y Estados Unidos. Pues en toda esta situación, desde luego, la cosa va alcanzando, pues, temperaturas cada vez más calientes, ¿no? Temperaturas que cada vez pues, nos están indicando que nos estamos acercando a una gran deflagración en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento puede haber pues, ya un choque importante entre lo que es pues, este Occidente contra lo que es pues, este eje que se opone al nuevo orden mundial. Esto lo hemos visto también esta semana en una serie de noticias que os traemos. En primer lugar, vemos cómo Rusia cada vez más está adoptando una actitud ofensiva. Hasta ahora parecía que se mantenía en una actitud defensiva, en Ucrania sí ofensiva, pero con el resto de la OTAN, vamos a decir, con la OTAN pues una actitud más prudente, más defensiva, ¿no? Más discursiva. Pero vemos que últimamente está pues, empezando a enseñar los dientes y está empezando a provocar a Europa, ¿no? Bueno, si todas las noticias que recibimos a este respecto son ciertas, y en principio lo parecen, pues desde luego Rusia está enseñando los dientes cada vez más. Bueno, todo esto desde luego nos está poniendo
en una situación en la cual pues esta tercera guerra mundial por partes, que ya anunciaba con toda la razón el Papa Francisco en su momento, ¿no? Que esa tercera guerra mundial pues había empezado un poco cuando aconteció lo de las Torres Gemelas y que se han ido viviendo diferentes capítulos de esta situación, de esta tercera guerra mundial. Bueno, pues esta tercera guerra mundial por partes va a tener su colofón pues cuando se cumpla pues los últimos versículos de Daniel 11, donde vemos que ese poder que hay al norte y al oriente de Israel, por tanto Rusia y China, se enfrentarán pues a Estados Unidos, ¿no? al bloque occidental, y el bloque occidental pues los va a atacar con gran furia, y ahí pues va a haber un antes y un después. Cuando haya esa situación, desde luego, bueno, pues puede que haya algún tema nuclear, por supuesto, ¿no? Porque todos están armados hasta los dientes, también en tema nuclear, y eso sea pues un motivo de susto para todos, ¿no? Pero desde luego vamos directos hacia esa situación. Vamos a ver las noticias que os traemos esta semana respecto a esto. Nos dice el Kremlin, señala que la OTAN de facto está luchando contra Rusia y anuncia que perseguirá a los países que se apropien de sus activos, porque ahora están amenazando con quedarse los activos en los bancos europeos que digamos que es de dinero ruso, ¿no? Que pertenece a Rusia. Dice, tras las incursiones en 2 espacios aéreos protegidos por la Alianza Atlántica durante la semana pasada, Moscú carga contra los aliados por su apoyo a Ucrania. Estonia denuncia que Rusia ha violado su espacio aéreo con 3 aviones y ha obligado a la OTAN a intervenir. Los 3 aviones de combate rusos han permanecido en el espacio aéreo estonio durante 12 minutos. Máxima tensión en el Báltico. La OTAN despliega 2 cazas para responder a un avión ruso. La aeronave sospechosa era un avión de reconocimiento que volaba sin plan de vuelo notificado ni contactos por radio en el espacio aéreo internacional. Rusia continúa su desafío a la OTAN. Detectan un nuevo avión ruso atravesando espacio aéreo europeo. Un 11BM sin plan de vuelo ni contacto de radio obliga a despegar 2 Eurofighters alemanes desde Rostock-Lick y a Suecia a tomar el relevo en la escolta sobre el mar Báltico. La OTAN ha confirmado que el avión no violó espacio aéreo aliado, ya que volaba en zona internacional, pero subraya que la ausencia de transpondedor y la falta de contacto con controladores civiles suponen un riesgo para la seguridad aérea y una maniobra de desafío político. Bueno, pues aquí vemos cómo toda la situación se va calentando día a día, pero por otro lado vemos también este último apartado que os he traído de una de las noticias, donde parece que en ningún momento pues, el avión que se acusa de haber volado espacio europeo, ¿no? Espacio aéreo europeo, pues según parece, pues tampoco fue tan así, ¿no? Bueno, uno nunca sabe realmente dónde está la verdad y dónde está la mentira en todas estas situaciones, pero desde luego la situación cada vez se va tensando más y esto pues va a acabar, desde luego, como nos decía la profecía, en una, digamos, situación bélica abierta entre lo que va a ser pues, el rey del norte, que es Estados Unidos, con la OTAN y todos los aliados, contra lo que va a ser pues, este poder que había en el norte, que es Rusia, y ese poder que había en el oriente, pues, que es la China. Bueno, pues todo esto no falta tanto para que acontezca y desde luego esto pues, va a ser el preludio del nuevo orden mundial que se va a establecer en Jerusalén. Bueno, de este nuevo orden mundial no solo hablamos nosotros tampoco, también habla pues, y ha hablado la presidenta de México, ¿no? En este caso ella pues, ha mencionado un nuevo orden mundial económico, pero desde luego, aunque también es económico, bueno, sabemos que también tiene otras facetas y una de ellas, la importante también, es la militar, ¿no? Cómo se está buscando ese nuevo orden mundial pues, con la fuerza bruta. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho la presidenta para entender mejor pues, esta situación. De este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Es decir, invertir en México sigue siendo la mejor opción. Entonces tenemos una situación muy buena frente a esta nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple
y defensa con firmeza de nuestros principios. Entonces, pues esto es lo que podemos decirles. Contestamos sus preguntas y aquí me ayudan mis compañeros de gabinete por si hay alguna duda adicional. Adelante acá. Bueno, pues esta es la situación. México, ¿no? México, que es fronterizo con Estados Unidos, que tiene pues un lazo, digamos, de comercio, unos lazos comerciales muy importantes, pues se ha visto muy afectado por todos estos aranceles que Trump pues está lanzando contra todos los países del mundo, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues ella ya dice y habla de un nuevo orden mundial a nivel económico, pero que también, desde luego, va a venir a todos los niveles, también político, ¿no? Este va a ser pues el más importante. Todos van a ir unidos para supuestamente pues salvar la Tierra, ¿no? Salvar todos los problemas que va a tener que enfrentar en esos momentos la humanidad entera. Problemas de guerras, de pandemias, de desastres naturales, de hambres, en fin, de crisis económicas. Va a haber de todo en ese momento, y la solución que van a encontrar más factible va a ser unirse todos para poder poner solución a todo ello, ¿no? Con el Papa pues mandando, dirigiendo como líder moral desde Jerusalén. Bueno, pues este conflicto, que está pues expandiéndose por toda la tierra, también ha llegado a Venezuela, desde luego. Vemos pues estas últimas semanas como Estados Unidos está intentando pues presionar fuerte, quieren que Maduro salga del gobierno, quieren que ese gobierno caiga, y de momento pues ya sabéis, han desplegado ahí toda una flotilla militar pues para disuadir a Venezuela, para intentar que Venezuela pues claudique y su gobierno pues se rinda, ¿no? En pocas palabras vendría a ser esto. Bueno, pues de momento ahí está la situación, no ha avanzado ni ha retrocedido, están pues de momento en esta misma situación. Vamos a ver un vídeo de Marco Rubio, el ministro de Exteriores americano, donde habla acerca de Venezuela y lo que le espera a este país. The United Nations disagrees. I don't care what the United Nations says. I don't care. You are at home, you are a fugitive from American justice, you are not the legitimate leader of Venezuela, we have not recognized him. The other question was whether we are going to take action similar to what happened the other day with these narco-terrorist groups in countries that are allies. And I will tell you that in those countries, for example, it may not be necessary, because those countries are going to do it or they are going to cooperate with us. No, in the case of Venezuela they cannot cooperate with this because they are part of terrorism. It is not a government. Let's be clear, Nicholas is not a government nor is it a political regime. It is a terrorist organization of organized crime that has taken over a national territory, and they are using that national territory to become rich, to become people with billions of dollars, and that is why they are prosecuted by the courts of the United States. Yeah. Bueno, con la excusa de la droga, desde luego se está apretando fuerte al gobierno de Venezuela. Ya se advierte pues que esto va a ser una política que no va a frenar. Desde luego Estados Unidos tiene toda la intención del mundo de hacerse con el control de todos esos países latinoamericanos. Este nuevo orden mundial pasa por esto también. Bueno, pero como siempre, pues Rusia y China intentan pues poner oposición, intentan luchar para que esa hegemonía americana, esa hegemonía de Occidente, pues acabe fracasando, ¿no? Vemos la noticia siguiente en relación a esto y en relación a Venezuela. Nos dice: Venezuela aprueba un tratado de asociación estratégica con Rusia en plena crisis militar con Estados Unidos. El chavismo también ha exhibido cazas equipados con misiles antibuques. Bueno, pues Rusia está cada vez más dispuesta a dar apoyo a Venezuela. Nos dice: la medida ampliará el campo para la cooperación política y económica con el gigante euroasiático, es decir, Rusia, país con el cual ya existen importantes acuerdos en materia militar. Bueno, Rusia ya era aliado de Venezuela, pero ante la situación en la cual Estados Unidos cada vez está mostrándose más abiertamente dispuesto a pues, quedarse con todos esos países latinoamericanos, ¿no? A tener ya una influencia total en esos países y que Rusia y China pues, ya no tengan espacio ahí, pues bueno, pues Rusia ha intentado pues estrechar lazos con Venezuela para poder afrontar esta situación, ¿no? Bueno, pues es una lucha que se está pues extendiendo por todo el mundo. También en África, ¿no? Por ejemplo, en África tenemos este país, este desgraciado país que es Sudán, un país pues que lleva ya años de guerra, una guerra que como siempre pues viene causada por los recursos naturales que hay en esa nación. Es una nación rica en petróleo, en oro, en plata,
y es una nación, por tanto, disputada pues, por los principales actores mundiales, ¿no? Por un lado pues, está Estados Unidos y por el otro, como siempre, pues Rusia y China, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Entonces ellos directamente no se enfrentan en el terreno para quedarse con el Sudán, pero lo que hacen, como siempre también, es mover a facciones pues, opuestas en el país, las arman cada uno pues, a su facción y las enfrentan entre ellas. Y bueno, pues entonces el que gana es el que se lleva todo, ¿no? En este caso, pues Estados Unidos está financiando también Egipto a una de las facciones y por otro lado, que es el ejército sudanés, y por otro lado pues tenemos la Fuerza de Intervención Rápida, me parece que se llama, ahora lo leeremos, que lo que está pues es siendo financiada pues por lo que es Rusia, por lo que es también Emiratos Árabes Unidos. Entonces, bueno, Rusia ya sabéis que había ese grupo Wagner que ha estado pues actuando y sigue actuando en África, precisamente pues para plantar cara a la influencia de Occidente y para intentar también llevarse su parte del pastel africano. Vamos a ver la noticia, nos dice Sudán, 75 muertos en un ataque al campo de refugiados en Darfur. En este país africano, fuerzas paramilitares atacaron a personas desplazadas reunidas en una mezquita cerca de El Fasher. La dramática situación de violencia afecta a los más vulnerables. COPI hace un llamamiento a favor de los niños porque pagan el precio más alto. Y nos dice lo siguiente, más de 75 personas murieron en un ataque de fuerzas paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. He dicho intervención rápida, no, fuerzas de apoyo rápida. Estas fuerzas son las que son apoyadas actualmente pues, tanto por Rusia como por Emiratos Árabes Unidos, contra el campo de refugiados de Abu Kok, cerca de El Fasher, en Darfur, al norte de Sudán. El Fasher, el último bastión del ejército sudanés en Darfur, el ejército sudanés está siendo apoyado por Estados Unidos y Occidente, donde durante meses más de 260.000 civiles han quedado varados en condiciones desesperadas, sin ayuda y en extrema necesidad, ha estado asediado por las Fuerzas de Respuesta Rápida, FRS, desde mayo de 2024. La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 y desde entonces los combates y los ataques han causado al menos 150.000 muertes, en su mayoría civiles desarmados, 12 millones de desplazados de un total de aproximadamente 50 millones de habitantes y una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Pues este es el panorama que vemos también en África, concretamente en el Sudán, un país donde han muerto miles de personas, centenares de miles, y donde pues, las cosas parecen no mejorar. Bueno, pues una vez más, ¿no? El tener recursos naturales ricos en materias primas en esos países, ¿no? del tercer mundo, desde luego, más que una bendición, suele ser una desgracia. Pues esto es lo que le está aconteciendo al Sudán. Bueno, también el tema del control, ¿verdad? Vamos a entrar en el tema del control, os traemos un titular hoy, un pequeño titular, donde veremos cómo está avanzando todo el tema de la inteligencia artificial. Desde luego, pues todo este tema de la inteligencia artificial está sirviendo, y más que servirá, también para ejercer control en lo que es el pensamiento de las personas, en lo que es pues, el pensamiento único, que al final es lo que se está persiguiendo, ¿no? La inteligencia artificial es muy práctica, es comodísima, todos la usamos porque realmente te da datos muy precisos en un momento, pero por otro lado también va acotando cada vez más el rango de búsqueda a la hora pues, de buscar una verdad acerca de algo, ¿no? Siempre te suele dar la versión políticamente correcta, ¿no? La versión, vamos a decir, oficial. Bueno, pues esto, si este mundo durara realmente muchos años, pues esto acabaría en un pensamiento único en la Tierra, desde luego, una especie de mundo feliz que ya en su momento pues, se escribió esa novela, esa gran novela, ¿no? Que ya pues, venía a describir lo que sería el mundo si se lo dejara continuar pues, muchos años hacia adelante, ¿no? Bueno, aquí os traemos la noticia, nos dice, pues la IA, la inteligencia artificial, ahora también podría salvar vidas. Ha diseñado un antiveneno para mordeduras de serpiente. Los científicos utilizaron las herramientas de aprendizaje profundo para crear unas proteínas que se unen a las toxinas mortales de las serpientes para neutralizarlas. Bueno, pues están habiendo unos avances realmente de ciencia ficción, pero que los estamos viendo pues, día a día cómo se hacen realidad ante nuestros ojos. Y finalmente, catástrofes. Hoy os traemos pues, solamente una noticia. Han habido, desde luego, muchísimas más a todos los sentidos, pero os hemos querido destacar esta. Ascienden a 20 los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México.
Bueno, pues situaciones realmente dantescas donde pues la muerte te llega en el momento pues más inesperado. Normalmente nosotros pues solemos vivir pensando que viviremos eternamente, sí, sabemos que moriremos algún día, pero desde luego pues nunca acabamos de profundizar en todo ello, ¿no? Pues bueno, realmente es para ir pensando porque la muerte te puede esperar en cualquier momento, en cualquier esquina. Desde luego nosotros como seres humanos y como seres pensantes, ¿no? Y con inteligencia para poder discernir las cosas, pues deberíamos dedicar un tiempo, ¿no? Para poder también meditar acerca de todo lo que está sucediendo en este mundo, de cómo todo esto que está sucediendo pues viene a reflejar una situación que ya estaba escrita en la Biblia que acontecería pues hace más de 2000 años. En fin, son cosas que a uno le deben de hacer pensar, ¿no? Deben de realmente moverlo a levantar un poco la mirada y darse cuenta que realmente a veces las cosas en este mundo no son 2 más 2, 4, sino que hay otras realidades a las cuales pues es interesante atender, ¿no? Bueno, para terminar os traemos este escrito, un escrito de Ellen White, como siempre os traemos pues un pequeño escrito de los que ella pues nos dejó en su momento, y sería este, ¿no? Nos sale pues en el segundo tomo de Testimonios para la Iglesia, en el capítulo 81, nos dice: si pierde el cielo, lo pierde todo. Si obtiene el cielo, lo logra todo. No se equivoque en esto, se lo ruego. Hay implícitos intereses eternos. Hágalo todo cabalmente. Nosotros somos seres inteligentes, somos seres pensantes y, por tanto, tenemos la capacidad de hacerlo todo cabalmente. Esto implica estudiar lo que está pasando, estudiar qué relación tiene con verdades que se anunciaron hace tantos siglos, ¿no? Y poder de esta forma sacar conclusiones que nos lleven realmente a la salida de todo este embrollo al cual nos están llevando, que no va a terminar nada bien y que solamente los que hayan seguido las cosas del cielo, como nos decía este escrito, pues van a tener la vida eterna. Los demás, los que no hayan querido atender a la verdad que en canales minoritarios tantas veces, pero que se está dando, se está anunciando al mundo entero, los que no quieran atender a esa verdad, pues realmente van a tener un futuro pues realmente muy oscuro, ¿no? Que es lo que nos propone pues todas estas guerras, todas estas pandemias y todas estas situaciones catastróficas que estamos viendo que día a día están aumentando por doquier. Así que hasta aquí pues esta conferencia donde hemos tratado pues lo que ha pasado en el mundo, las noticias principales que han acontecido esta semana, las que hemos querido destacar. Han habido muchísimas más, pero desde luego la información que va saliendo es exponencial y literalmente pues no acabaríamos nunca, ¿no? Bueno, pues aquí os dejamos, como siempre, la página web oficial, donde tenéis pues las conferencias que hemos ido presentando a lo largo de todos estos años, presentadas pues por temáticas para que podáis encontrarlas fácilmente y podáis ampliar toda la información y podáis pues aprender realmente en qué consiste todo este engaño que se nos prepara y cuál es la solución. También os dejo, como siempre, pues el blogspot engañofinal.com, ¿no? Donde pues tenéis también las mismas conferencias, pero puestas por orden cronológico, para también poder avanzar en orden cronológico a lo largo del tiempo y ver cómo todo esto ya se estaba anunciando hace años y ahora está aconteciendo, para que podáis ver que todo esto es verdad, que no hay trampa ni cartón. Y también pues esta página de YouTube donde vamos colgando las conferencias que estamos realizando en la sala de Girona, unas conferencias abiertas al público y que también se nos habla pues de todos los datos y toda la información necesaria pues para poder afrontar estos últimos años que le quedan a esta tierra de una forma pues en fin con alguna garantía de salirse de toda esta situación, ¿no? Porque si realmente nos fiamos de lo que nos van a decir los gobiernos y de lo que nos van a ir aconsejando y hacia dónde nos van a ir llevando, pues vamos a acabar realmente pues muy mal. Esto creo que todos ya lo podemos ir viendo y lo podemos ir entendiendo. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de todo esto. Así que nada más, pues despedirnos de vosotros. Os dejamos, pues como siempre, aquí los datos si queréis pues colaborar. Desde luego son muy bienvenidos pues todos los aportes que podáis dar, porque bueno, pues esta obra tiene que seguir avanzando. Os damos las gracias a todos los que estáis ya contribuyendo y nada más. Hasta aquí esta conferencia y hasta pronto, hasta el jueves, si Dios quiere.